Hola Nora. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, esperando para comenzar esta nueva experiencia. Bueno, igual de contento también. Hola a todos, al público. Nuevamente les agradecemos por estar conectados o por estar atentos a los micros de la Biblioteca Popular Porteña, de la localidad, por supuesto, de Porteña, provincia de Córdoba. En esta ocasión nos encontramos o estamos acá para compartir con ustedes la vida y la obra de un gran escritor, Jorge Luis Borges. Pero por supuesto, antes de adentrarnos a la vida de este gran escritor, yo creo que es necesario que podamos entender un poco su infancia, su vida y cómo transcurrió esos años de juventud. Muy bien, Miguel. Sí, como siempre decimos, para entender lo que un escritor nos plasma en sus libros, en todos sus escritos que nos hace llegar, siempre es importante conocer algo de su historia, como bien dijo Miguel recién. Y comenzamos recordando que Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en el año 1899, que su árbol genealógico lo entronca con familias ilustres de origen anglosajón, portugués, criollo y español. Se cría, una buena parte de su infancia pasa en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y tiene su primer acercamiento con la literatura a través de la mano de su padre, que era un ávido lector y que supo transmitir ese gusto por los libros a su hijo. José Luis Borges cuenta en algunos de sus escritos que nunca olvidará esa biblioteca familiar donde por primera vez hizo sus apasionantes lecturas. Jorge Luis Borges se educa en sus primeros años, ya sabiendo leer y escribir a partir de los 4 años de edad, comienza a realizar sus estudios, vuelvo a repetir, en una escuela pública en el barrio de Palermo, y esa experiencia no fue demasiado buena para él. ¿Por qué? Porque bueno, sus compañeritos lo veían como un chico diferente, con gustos diferentes, con muchos conocimientos, muy avanzado. Que Podemos decir que recibió bullying, digamos. Exactamente, en aquella época no se conocía ese nombre, pero justamente se reían de él por su tartamudez. En el año 1914, debido a un problema oftalmológico grave de su papá, con toda la familia se trasladan a Europa y llegan al país de Suiza, y transcurren ahí una buena parte de 2 años en familia. Luego de su estadía en Suiza, la familia llega a España, viven en Barcelona y luego pasan a Palmas de Mallorca. Allí Borges realiza sus primeros escritos, referidos justamente a uno de ellos, que nunca fue publicado, a la Revolución Rusa, a la cual en su primer momento él adhirió. También es importante decir que estando en Suiza, él termina sus estudios, cursa en un liceo junto a su hermana Nora, y ahí, bueno, la cosa es diferente porque ya no es el niño que llama la atención porque lo ven como diferente, sino que ahí es admirado por sus compañeros de estudio, la mayoría de ellos son extranjeros, y bueno, es admirado justamente por su inteligencia y por sus conocimientos. La familia pasa unos años en España y luego decide retornar a Buenos Aires. Eso sucede en el año 1921. Miguel, ¿qué pasó a partir de ese momento en la vida de Borges? ¿Cómo inicia su carrera literaria? Bueno, retomando un poco como lo venías diciendo, como muy bien comentaste, el trayecto en Europa, o ese, podemos decir, fortuito, esa ida a Europa debido a la salud de su padre, él regresa a Buenos Aires. Y ese regreso, en realidad para él siempre, como siempre lo dijo, siempre estuvo en Buenos Aires. Él dice siempre a sus allegados, una vez escribió, que los años que he vivido en Europa son ilusorios. Siempre estaba o siempre estuve en Buenos Aires. Para él, Buenos Aires era como una relación con una ciudad que él siempre quiso. Una ciudad mística, una ciudad llena de muchos intrincados o bifurcaciones, como muchas veces escribió, ¿sí? De vuelta a Buenos Aires, él comienza de lleno su carrera literaria. Empieza con justamente un libro dedicado a la ciudad, Fervor de Buenos Aires. Siempre dijo que todos sus escritos a través de su carrera literaria se remontan a ese lugar.
por supuesto con toda la madurez que tuvo en los años siguientes, pero todo se redujo a eso. Cerca del año 1927 o entre el año 1921 y 1927 hizo participaciones en muchas revistas, dirigió y fue invitado a participar de muchas revistas, entre las que podemos destacar como Prisma, Proa, revista Martín Fierro y la muy conocida la revista El Sur, ¿sí? Donde publicó la mayoría de sus cuentos o cuentos destacables. Ya en esa época, disculpame Miguel, sí. En la revista Sur, él ya está muy vinculado con una amistad que va a durar muchísimo tiempo con dos escritores muy renombrados, bueno, justamente que dirigían esa revista Sur. Exactamente, con quien empezó a entablar no solamente una amistad fraternal, sino una amistad, si podemos decir, literaria. Porque a través, a través de la amistad de Bioy Casares, no solamente que compartían el gusto literario, sino que además publicaron de forma conjunta inclusive muchos textos. Ellos, cerca del año 1940, comenzaron a publicar textos a través de un seudónimo o de un personaje que crearon, H. Honorius Bustos Domecq. A través de este personaje, bueno, comenzaron con ese juego de la creación de los textos que, por supuesto, son conocidos para el público. ¿Qué más podemos decir? A Jorge Luis Borges también, si podemos destacar algo de su literatura, ¿sí? Es su parte de cuentos y su parte de poemas. Ejemplares como, por ejemplo, el cuento de Tlön Uqbar Orbis Tertius, un cuento bastante conocido y reseñado, y creo yo que básicamente es el resumen de su literatura, este cuento. ¿Por qué? Porque Borges trabajó mucho primero con la invención o con la parte fantástica o literatura fantástica. Siempre se dice que la literatura fantástica es una literatura que se remonta de muchos años atrás, pero en el caso de Borges él es como que reinventó la literatura o este tipo de literatura porque su fantasía o la parte fantástica que él describía en sus textos era la invención de nuevos mundos, era la conjugación o era la unión, ¿sí?, entre el mundo real y el mundo imaginario, que uno quizás, por supuesto, era visible y notable dentro de sus textos, pero que nos permitía a nosotros, a los lectores, jugar con todo eso, con el infinito, con la bifurcación, jugar con todo esto que nos genera quizás muchas intrigas. Muchas intrigas. Por eso te quería preguntar, como él fue el creador de una ficción muy particular en la que se entremezclan simbologías, fantasías, jardines que se bifurcan, espejos, bibliotecas, bueno, todo un mundo muy especial, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿por dónde empezar a leer Borges? Miguel, ¿qué sugerís vos? Bueno, en cuanto a las lecturas de Borges, siempre se dice o se suele decir que Borges es como el tango. Leer a Borges es como el tango. Es una actividad que se hace después de los 30 o cuando uno tiene la suficiente madurez. Porque siempre cuando estamos en la escuela o tenemos que leer algún libro de Borges, siempre nos resulta tedioso. Inclusive cerca de los 20 resulta tedioso. Yo creo que digamos, la principal dificultad que uno puede encontrar en la lectura de Borges son las referencias. Primero el vocabulario, ¿sí? Usa un vocabulario bastante técnico, juega mucho con ese gran conocimiento que tiene de la lengua española, no solamente de la lengua española, sino de otros idiomas. Pero juega mucho con todo ese tecnicismo y como es un gran conocedor también del latín, por eso a veces dificulta la lectura. Como es un gran memorioso, él tiene muchas citas dentro de sus textos, cosa que a uno como lector quizás todo el tiempo, si no conoce, digamos, los escritores o las referencias o quizás los textos que él menciona, entonces eso hace que la lectura sea cada vez más densa. Mi recomendación particular, yo creo que yo evitaría empezar con sus libros más conocidos, ¿sí? Yo creo que sería una oportunidad quizás interesante de empezar con su primer libro, valga la redundancia, porque me parece que es un libro que nos ofrece ya o que nos da una antesala de lo que es Borges. Bien. Y Cuadernos de San Martín, porque podemos tener un gran diálogo con todo lo que es Buenos Aires, porque inclusive hay algunos textos interesantes o poemas. Se habla mucho de que no se lo conoce como un poeta,
pero para mí, por supuesto, que fue un gran poeta y está dentro de los poetas más reconocidos de la historia de la literatura, pero yo creo que empezar con lo que es la parte lírica creo que sería una buena opción. Una buena opción, bien. Bueno, él escribió muchísimos cuentos, poemas, ensayos, y siempre se lo vio como una figura un poco insensible tal vez ante determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, leíamos en este momento que estamos preparando este micro, por ejemplo, su relación con las mujeres, ¿no? Si vos pensás en Borges, por ahí decís, no te imaginas al lado de una mujer. Él dijo que le confesó a Bel Casares una vez que desde que él tuvo memoria, siempre se reconoció como enamorado de alguna mujer. Y fueron muchas las mujeres que pasaron por su vida. Bueno, la mujer que más se destacó, que más influencia tuvo en su vida fue su madre, ¿no? Claro. Que lo acompañó hasta, bueno, casi al fin de su carrera, porque murió en 1975 su madre, acompañándolo ya cuando en sus años de ceguera, ¿no? Hay una mujer fue una mujer muy importante en la vida de Jorge Luis Borges, que fue Estela Canto, una mujer de la cual se enamoró, pero ese amor no fue correspondido, quedó una linda amistad y él le dedica y le regala los manuscritos de un cuento suyo que fue El Aleph. En esa obra podemos encontrar en Borges, yo creo que quizás la máxima expresión del escritor, porque en esa obra podemos encontrar, por ejemplo, las referencias no solamente a una literatura fantástica, donde encontramos elementos de lo infinito. Borges, digamos, él siempre decía que si algo lo aterraba a él, siempre era el infinito o aquello que no termina nunca. Entonces, en esa obra podemos encontrar elementos no solamente con la referencia hacia el infinito, sino con la referencia a otros mundos, a otros planetas. Yo creo que es una de las obras que quizás dentro de todo su repertorio puede expresar claramente, ¿sí?, lo que es Borges. Además de que sus cuentos, ninguno de sus escritos tiene más de 10 páginas, porque no fue un escritor de novelas. Él siempre decía que quizás las novelas largas o que quizás siempre era mejor el impacto, ¿sí?, a través de un cuento corto, o que quizás habían muchos libros extensos que no eran necesarios o que quizás tenían la oportunidad de ser acortados o acotados. Entonces, por eso yo creo que en ese libro podemos conjugar o ver toda esa parte fantástica de la que todo el mundo o de la que él mismo inclusive hace referencia. Las fechas, los datos, las referencias, otros escritores, siempre haciendo una referencia a los escritores de los cuales él fue un buen lector. William Faulkner, por ejemplo, haciendo referencia a Macedonio Fernández, que inclusive creó una gran influencia en toda su escritura, Leopoldo Lugones, etcétera. Podemos encontrar, yo creo que ahí su gran referencia, y todo esto de los laberintos, que también eso del juego con los laberintos, el juego con todos los mundos desconocidos y esa creación quizás que me parece a mí fantástica, ¿sí?, de otros mundos y mundos quizás que uno dentro de la lectura cree o llega a creer que pueden llegar a ser posibles, que eso es lo que también nos brinda Borges, un mundo fantástico que nosotros creemos que puede estar posible. Bien, bueno, para hablar muchísimo. Fue polémica su figura en algunos momentos por sus expresiones políticas. Bueno, todos conocemos que se reconoció como un antiperonista neto, ¿no es cierto? Y que, bueno, que eso le valió distintas dificultades a través de su carrera, como la pérdida de un trabajo en una de las bibliotecas por allá por el año 1946, 48. Bueno, distintas circunstancias, ¿no es cierto?, que lo llevaron a expresar esas ideas y que, digamos, fue considerado por eso como un personaje con algunas cuestiones, como por ejemplo también después, mucho más adelante, siguió con esa actitud antiperonista y no manifestó así su oposición al golpe de Estado del 76. También ahí tiene que ver un poco la visión que él tenía de los militares, porque en su familia él había tenido mucho tiempo atrás, digamos, en sus orígenes también estaba esta estirpe de militar reconocido. Bueno, esto también le valió el hecho de no haberse manifestado en contra de este golpe militar,
grandes críticas, que luego él reconoció haberse equivocado, ¿no? Yo creo que es quizás un poco injusto ahí lo que se hace con su figura, si bien es cierto que no era un devoto de este tipo de gobierno, que bueno, en su momento, en el inicio del gobierno de Perón, en el año 1946, una vez que asume, él declara, bueno, abiertamente con su círculo que no está de acuerdo con este tipo de gobiernos populistas, ¿sí? No era directamente hacia la figura del presidente de aquel entonces, simplemente que estaba en contra de este tipo de gobiernos. Polémica, pero yo creo que fue toda quizás una circunstancia penosa que ocurrió, que al no estar de acuerdo con este gobierno y al ser derrocado por otro gobierno que era una dictadura, él simplemente, digamos, no quería que ese gobierno estuviera en el poder, pero no quiere decir que él estaba a favor de la dictadura. Por supuesto. Incluso reconoció no haber estado totalmente informado, porque él no leía periódicos, no leía diarios, entonces todo lo que escuchaba era sobre las personas que lo rodeaban y que le transmitían información. Pero bueno, luego, por ejemplo, recuerdo una frase de él cuando, después de haber sido testigo, ¿no es cierto?, o haber estado presente, perdón, en los juicios a la Junta Militar, él reconoció que todo lo que escuchó ahí significó para él haber vivido uno de los instantes más horrendos de su vida. Y pidió perdón, ¿no es cierto?, por no haberse manifestado debidamente. Bueno, Miguel, para hablar, tendríamos que hablar muchísimo de Borges, simplemente una breve mención a sus premios y a los que no pudo nunca recibir en su vida. Bueno, Jorge Luis Borges, como todos saben, uno de los premios más importantes de la literatura no lo recibió, no porque no lo merecía. Creo yo que hay circunstancias políticas, mucho se dice de quizás en su momento, su apoyo, no sé si fue un apoyo en realidad, pero tuvo quizás una reunión o fue a recibir un premio en Chile durante el gobierno del dictador, en aquel entonces, Augusto Pinochet. Entonces eso quizás es lo que se menciona, pero desde la casa donde se ofrece el Nobel, nunca hubo quizás un comentario acerca de por qué no recibió este premio. Sí podemos destacar, aparte de esto, podemos destacar muchos otros premios importantes. Podemos destacar, por ejemplo, el Miguel de Cervantes. Él recibió este premio, el Fondo Nacional de las Artes, recibió el Premio Nacional de Literatura, ¿sí? Entre muchos otros doctorados honoris causas de universidades reconocidas de toda Latinoamérica, de Europa. Inclusive podemos destacar que se le fue otorgado la medalla de caballero de la muy distinguida Orden del Imperio Británico en su momento, así que creo que premios quizás le sobran a él. Reconocimientos creo que los tuvo todo, inclusive los tuvo en vida. Muy bien. Bueno, ¿cómo termina la vida de Borges? Bueno, Borges, digamos, los últimos años de su vida los comparte con su alumna de aquel entonces, María Kodama, quien se convertiría en su albacea, ¿sí?, de la obra. Comparte el resto de sus años con ella y lo que trata de hacer, o lo que en su momento él siempre tuvo un gusto y quiso viajar y se dedicó a viajar. En esta etapa de la vida viajó muchísimo. Además de los viajes, por su problema de ceguera, que ya él falleció en 1986, ya 10 años antes tenía una ceguera parcial, ya prácticamente no podía leer, y lo que hacía era que le dictaban, le leían, y bueno, él algunos escritos dictó en este periodo de vida. Con respecto a la ceguera, fue muy duro para él, ¿no es cierto?, pero lo asumió, como una vez dijo, como una forma de vida. Pero en el poema de los dones que él escribió para más o menos en aquella época, en los años 70 o 60, dice que él reconoce la ironía de Dios que le dio 900.000 libros y la noche. Y la noche, exactamente. Yo creo que es una linda metáfora como para terminar, así que bueno, yo creo que hay mucho por decir y a veces quizás nos quedamos cortos, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir con todos ustedes que nos acompañan a través de todos estos micros que venimos realizando,
¿sí? Así que bueno, les agradecemos muchísimo y esperemos que sea de su agrado. Esperemos volver a encontrarnos y siempre repetir lo mismo. Acá hay libros esperándolos y que este distanciamiento social que todavía continuamos viviendo no sea un distanciamiento con los libros. Así que bueno, muchas gracias por estar, Miguel, y por acompañarnos mutuamente en este micro. Muchísimas gracias, Nora. One, two, three.